Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Mercantil. Y precisamente eh, por una sencilla razón, ¿no? El derecho mercantil está eh, establecido en todos nuestros actos mercantiles. Sí, esto quiere decir que tenemos la situación esta de verificar que todos los actos que generen lucro, pues van a pertenecer al derecho mercantil. Los que no generen lucro van a pertenecer al derecho civil, ¿no? Entonces recordamos que el derecho mercantil es una rama especializada precisamente del derecho civil. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Ya había abierto el derecho mercantil. Y nos quedamos precisamente en la situación de el ejercicio ético del comercio. Y en esa consideración, entonces, habíamos mencionado precisamente que toda esta situación del comercio, pues viene desde casi desde el origen de la humanidad, ¿no? Entonces, precisamente nuestra capacidad moral, ¿no? Para decidir lo que es bueno o qué es malo, también es plasmado precisamente dentro del comercio, ¿sale? Entonces, precisamente por esa determinación, nosotros debemos generar un buen producto. ¿Para qué? Para que nuestra situación de comercio, pues, se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Entonces nos quedamos precisamente viendo los valores que es la disciplina, la perseverancia, la honestidad y la responsabilidad. Vimos también que es ética, que viene del griego ethos, que significa carácter. Entonces, esta situación de la ética es precisamente la teoría del carácter y costumbres. Es una rama de la filosofía, específicamente de la axiología, concerniente a lo bueno o malo que desde el punto de vista de la moral, ¿no? Entonces, la ética precisamente de la empresa tiene por valores irrenunciables la calidad de los productos y la gestión de la honradez en el servicio. El mutuo respeto en las relaciones internas y externas a la empresa, la cooperación que conjuntamente aspiramos a la calidad solidaria, al alza que consiste en explorar al máximo las propias capacidades de modo que el conjunto de personas puedan beneficiarse con ellas. ¿Sale? Entonces, en todo tipo de actividad comercial, que es producción, distribución, compra, venta, prestación de servicios, etcétera, es indispensable obrar de manera correcta. Si bien es cierto, en el ánimo de la inversión conlleva un interés de lucro precisamente porque es mercantil, ¿no? Si no tuviéramos lucro, pues ¿para qué hacemos la actividad, no? Entonces generamos como empresa ganancias y en esa determinación debemos de ocupar esta situación, ¿no? Entonces no debe ser generando de manera ilícita, este, ni lesiva ni abusando de la ignorancia del contrario o de su extrema necesidad, ¿no? El óptimo crecimiento de una empresa, independientemente de su finalidad, sea el bienestar de la sociedad o de cualquier otro, no radica en el capital que se invierte y en la riqueza que se trata de obtener a cualquier costo, sino en potencializar las capacidades de sus colaboradores mediante la práctica de una cultura organizacional, basada en un conjunto de valores aunado a las políticas de desarrollo impuestas por la propia organización que generan un estrecho vínculo entre el cliente, ¿sí? Nosotros vendemos un buen producto
en automático el cliente obtiene por parte de nosotros confianza y pues precisamente porque estamos brindando un buen producto, vamos a tener la lealtad, ¿no? Entonces, es lo principal, precisamente por eso es muy importante la situación de la administración, ¿no? De que sea una buena administración para que conlleve a cabo esas determinaciones. Entonces, los valores de organización son los principios que orientan la conducta de los individuos en la empresa. Ujú. Entonces, en sentido contrario, la falta de valores conlleva una crisis, ¿no? Moral de manera personal, mientras que en el mundo empresarial, la falta de escrúpulos de dirigentes de las instituciones y corporaciones ponen en riesgo la confianza en los negocios que se celebran, ¿sí? Entonces, en esa determinación no es que nuestra empresa sea mala, sino su política precisamente de producto va a ser la que nos va a dar hincapié a que nuestra empresa genere más divisas o existan pérdidas. Ok. Entonces, a continuación, podrás conocer el significado de algunos valores más importantes que todo el individuo que se dedica a una actividad lucrativa con el comercio deberá aplicar en el ejercicio de su profesión. Acuérdate que comerciante es la persona que tiene como profesión precisamente hacer el comercio, ¿no? Entonces, en esa determinación tenemos la situación de calidad. Vamos a compartir. Ok, la calidad, producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad y promuevan bienestar. Disciplina, actuar con orden y perseverancia para conseguir un objetivo. Honestidad, veracidad, honradez e integridad consigo mismo y con los demás y con la sociedad. Rectitud e integridad al obrar, respeto por las normas consideradas adecuadas. Justicia, su fin es el orden entre los hombres a darle cada quien lo que le corresponde o merece. Laboriosidad implica poner diligencia, cuidado, atención y amor a lo que se hace. Libertad, capacidad de autodeterminación en las decisiones y responsabilidad de los efectos de la conducta voluntaria. Perseverancia, persistir, continuar, insistir, mantenerse, proseguir. Respeto, facultades para reconocer y apreciar y valorar las cualidades y derechos de los demás, de su persona y entorno, ya sea por conocimientos o experiencia, protección al medio ambiente, empleados, clientes y sociedad en general. Y la responsabilidad, que es la capacidad de responder por aquello que se realiza como acto propio y que puede o no generar un daño o afectación, mejoramiento de la situación económica de la comunidad. ¿Sale? Entonces, en estos puntos, pues vemos que es muy importante tener calidad en nuestros productos, pero también, ¿no? Vamos a tener en cuenta la situación esta de los empleados que nosotros tenemos. Y es algo muy sencillo, ¿no? Si nosotros cuidamos a nuestros empleados, pues ellos van a cuidar a nuestros clientes. Desafortunadamente, la política globalizadora que existe, pues es en sentido inverso, ¿no? Siempre le damos la razón al cliente y realmente en esas circunstancias desatendemos al trabajador. Esto trae consecuencias y precisamente una de las consecuencias es que el empleado no se sienta parte de la empresa y por lo tanto va a generar pérdidas, ¿no? Dentro de su capacidad laboral, así como el famosísimo robo hormiga, ¿no? Entonces, en esa determinación es muy importante el proteger al empleado con un buen salario, sí, con buenas tarifas precisamente eh, de pago, ¿no?
por todo lo que están haciendo, precisamente generando un clima no de explotación, sino al contrario, ¿no? Que sea un clima laboral agradable para obtener las mejores ganancias. ¿Sale? Ok. Entonces, continuamos precisamente. Vamos a ver los auxiliares del comercio y del comerciante. Los auxiliares mercantiles son todos aquellos individuos que conservan su independencia en el desarrollo de su trabajo ante el empresario, que es el comerciante, o la negociación fortaleciendo la actividad y el intercambio de bienes y servicios. Son auxiliares mercantiles quienes ejercen una colectividad personal para realizar negocios comerciales ajenos o facilitan su conclusión. Existen dos clases de auxiliares mercantiles, los de tipo independiente y los dependientes. Los primeros que se dedican a trabajar en áreas generales del comercio, permitiendo el tráfico de mercancía y la prestación de servicios, y los segundos no son considerados propiamente comerciantes porque no celebran actos comerciales a nombre personal, sino a favor de su representado. Entonces tenemos precisamente como primer punto a los independientes. Los auxiliares independientes son los que prestan al comerciante en general ayuda y auxilio en sus operaciones sin depender directamente de él y son los siguientes: comisionista, corredor público, agente de comercio, agente aduanal y contador público. ¿Sale? Comisionista es aquel que es quien realiza actos concretos de comercio a través de un contrato de mandato llamado comisión mercantil a cuenta del comitente comerciante y auxiliándolo en ampliar sus ventas en el mercado, plaza comercial o foránea, obteniendo por ello una retribución llamada comisión. ¿Sale? Entonces aquí el comisionista va a ser nuestro empleado, sí, el que nosotros a cambio de esa situación del contrato mercantil, ellos puedan vender el producto y por la venta de ese producto generar una comisión, ¿sale? El corredor público es quien en calidad de perito en mercancía y servicios se ajusta el contenido de los contratos mercantiles para su perfección. eh, en esta situación de perfecta celebración debe estar aunado a todas las situaciones legales que existen dentro de la empresa, ¿no? Entonces garantiza la legalidad como fedatario público. ¿Qué es un fedatario público? Es quien da fe pública del acto, ¿no? Entonces, en este caso, los corredores públicos eh, van a ser fedatarios, ¿sí? Establecidos con una patente para ejercer precisamente esta determinación de ser corredor público y le va a dar certeza a nuestro acto mercantil. Nosotros vendimos 1 millón de pesos en mercancía, entonces a través de este fedatario público, pues nosotros podemos comprobar que realmente ese acto generó 1 millón de pesos y que pagamos todos nuestros impuestos y que por lo tanto vamos a generar precisamente una cultura de pagar nuestros impuestos y demás. Entonces, con eso no caeríamos en ningún supuesto establecido dentro del Código Fiscal de la Federación como evasor de impuestos, sino al contrario, ¿no? El fedatario público nos daría esa certeza, ¿sale? Entonces, sus funciones se rigen por la Ley Federal de Correduría Pública, teniendo la facultad de elaborar las minutas de los contratos en que interviene, y expidiendo copias certificadas cerciorándose de la identidad de los contratantes y de la autenticidad de sus firmas, estando prohibido ejercer el comercio o cargo que lo vincule con algún comerciante en particular. Entonces aquí vamos a establecer precisamente una situación propia. Él va a ser el fedatario, el que va a dar fe que ese acto se esté cumpliendo conforme a la ley. El agente de comercio es la persona física o moral que de manera autónoma promueve y fomenta los negocios de cada uno de los comerciantes al publicitar los productos, mercancías y servicio en otras plazas y en consecuencia ampliando nuevos mercados de venta. ¿Sale? Entonces, esto es el agente de comercio.
El agente aduanero, por patente, se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede realizar trámites ante las aduanas para importar o exportar mercancías. Acuérdense que importar es el prefijo in, es dentro, ¿no? Y cuando se adquieren mercancías. Entonces, cuando se comercia con esas mercancías a través de otros países, ahí se genera una situación de exportación, ahí se ocupa el prefijo ex, ¿no? Ex fuera, ¿no? Entonces es exportar mercancías, ¿sale? Calculando impuestos, respetando los aranceles que se generen al comerciante por la entrada o salida de productos y mercancías en las fronteras, ¿sale? Ok. Entonces, en esa determinación, eh, vamos a generar un agente aduanero, ¿no? Entonces, esta situación la genera precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este, y en esa determinación estamos precisamente generando, ¿no? La situación de importar eh, este, nuestras mercancías, ¿sale? Ok. Contador público es el profesional experto en sistemas contables, encargado de realizar auditoría financiera del comerciante para el pago de sus impuestos, así como proporcionar asesoría financiera para la solicitud de créditos y estados financieros, ¿no? Entonces, el contador público aquí también eh, cumple, ¿no? Con una función muy específica, precisamente porque es el que va a llevar toda la estructura contable dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, la situación de los contadores es clave para toda la determinación de generar nuevas tendencias, precisamente para que nuestra empresa o el engranaje de nuestra empresa, pues, sea de acuerdo con la ley. En este caso generamos ingresos, y pues obviamente hay que pagar impuestos, ¿no? Entonces, en esa determinación no solamente va a llevar a la situación de pago de impuestos, sino también toda la estructura con respecto a la eh, determinación de generar precisamente las condiciones necesarias para generar esa estabilidad contable y económica dentro de nuestras empresas. Los dependientes. Los auxiliares y dependientes del comerciante tienen relación de trabajo directa con el patrón y con los subordinados son los empleados, ¿no? Recibiendo por sus servicios una paga en sueldo o salario, se dividen en factor dependiente, empleado y agente de ventas. Entonces, factor son aquellos que tienen la dirección de una empresa, establecimiento fabril o comercial, con poder o autorización por escrito para negociar o contratar a nombre de la persona que lo otorga, debiendo tener la capacidad necesaria para obligarse cuando contratan en nombre propio. Esto lo genera el artículo 309 del Código de Comercio. Dependientes son aquellos que desempeñan constantemente alguna gestión de tráfico propia del comerciante en su nombre y por cuenta de este. Sus actos obligan al comerciante en todas las operaciones que estos le estuvieran encomendadas en su representación frente a terceros. Los dependientes vendedores están autorizados para cobrar el importe de la venta en el almacén y extender los recibos a nombre del principal. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de dependientes. Empleados son aquellos quienes colaboran directamente con el comerciante y que están sujetos a un horario de servicio regulado por la ley laboral, prestando actividades tales como archivo, correspondencia, estadística, publicidad, secretariado, etcétera. Y los agentes de ventas son promotores
que gestionan la venta y pedidos de mercancías del comerciante en una determinada plaza. ¿Sale? Entonces, como ven, esta situación precisamente está el hecho de hacer una revisión del derecho mercantil como un conjunto de reglas y compromisos para quienes en carácter de comerciante realizan actos lucrativos con permiso del Estado. ¿Sale? Entonces, acuérdense que siempre aquí debe generarse esa condición, ¿no? De igual modo, se identificaron como fuentes de la relación y del acto comercial la norma jurídica en su aspecto formal con la creación de la ley, la opinión jurisprudencial y los diversos usos aplicables tanto en operaciones de transacción particular como instituciones bancarias, histórico en el seguimiento del trabajo legislativo y su publicación, y real o material en el análisis de los acontecimientos mercantiles vinculados a lo político, social y económico. Entonces, en este caso, la norma mercantil, acuérdense, es insuficiente para regular todas las facetas legales en el área comercial. Por tanto, su supletoriedad, ¿sí?, conlleva necesariamente apoyarse en la ley civil, la costumbre y los principios generales de derecho. ¿Sale? Generalmente en el ámbito de aplicación de la normatividad mercantil es federal, es decir, dentro de todo el territorio nacional, pero existen excepciones que permiten a los particulares elijan en específico alguna localidad. ¿Sale? Entonces, por último, hemos aprendido que la base del estudio del derecho mercantil es su elemento subjetivo. El comerciante, que es el sujeto individual o colectivo que reconoce la práctica del comercio como su estilo de vida y sustento cotidiano. Dentro de sus obligaciones no solamente está realizar un registro de su actividad comercial, que es eh, una situación de llevar una buena contabilidad, precisamente de toda esta contabilidad va a ser de la riqueza que genera, ¿no? Entonces, sino también va a cumplir un compromiso ético. Su trabajo está ajustado a los principios y valores que la profesión exige, como honradez, responsabilidad, vocación y servicio. En correlación, los derechos que le asisten son la libertad de ejercicio, la paga de sus servicios y apoyarse en una organización que le permita mayor crecimiento económico de su negocio o empresa con el auxilio de la fuerza laboral dependiente que le ayude a sus finanzas, dirección o ventas e independiente que le facilite su publicidad, promoción y encuadre legal. ¿Sale? Entonces, en esa determinación nosotros vemos precisamente cómo es que debe estar debidamente regulado por la ley, ¿no? Entonces, siempre eh, como abogado de empresas, ¿qué es lo que le digo? Pues generar la mayor determinación conforme a la ley, ¿no? Si nosotros estamos bien, como lo establece la ley, no hay ningún problema. Al contrario, va a estar precisamente correlacionado, ¿no? La situación de que pagamos impuestos, tenemos toda nuestra estructura laboral con todos nuestros empleados, ¿sí? A nuestros empleados, perdón, les damos buenas comisiones, les generamos un buen clima de trabajo, eh, les generamos precisamente un buen sueldo, ¿no? Unas buenas vacaciones, un buen ambiente laboral, pues nuestro florecimiento de nuestra empresa va a ser constante, ¿sale? Entonces, en esa determinación, el enfoque precisamente es muy distinto, ¿no? Es muy distinto cuando no tenemos esta fuerza o esta coyuntura, ¿no? Con respecto a la ley, porque vamos a estar generando situaciones adversas a nuestros trabajadores. Y esto va a traer como consigo que nuestros trabajadores pues nos estén eh, picando los ojos, como se dice, ¿no? Vulgarmente, y se estén llevando las cosas y estén haciendo todo menos lo que les corresponde a sus actividades normales, ¿sale? Ok, en esa determinación, por eso es muy importante el hecho
de generar, ¿no? Toda esta situación de legalidad con respecto a las empresas, ¿no? A las empresas, los trabajadores y todo el ámbito que conlleva eso, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos una mejor determinación, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a continuar con, dentro de nuestro manual, en la unidad 2, que es la empresa y sus elementos, ¿vale? Entonces, el objetivo particular, al finalizar la unidad, el alumnado comprenderá el concepto y características de la empresa y sus elementos, la propiedad industrial y los derechos de autor. ¿Sale? Entonces, la empresa comercial es una unidad económico-social en la que el capital y el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil de acuerdo con las exigencias del bien común, ¿no? Es la unidad económica básica para satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por lo tanto, de la organización de los factores de producción, capital y trabajo, ¿vale? Entonces, en esa determinación vamos a obtener precisamente los criterios necesarios para poder funcionar, ¿sale? Entonces, se entiende por empresa los organismos social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Nosotros tenemos una empresa precisamente para sacarle el mayor jugo posible. O bien la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones o en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo, la empresa combina naturaleza y capital. Entonces, podemos considerar que desde su aparición en el Código de Comercio, ocupa una vasta terminología para nombrar a la empresa, siendo los términos más empleados: negociación mercantil, establecimiento mercantil o fabril, almacén, tienda, fondo y casa de comercio. Desde el punto de vista jurídico, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 16, distingue los términos empresa y establecimiento, indicando que la primera es concebida como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, mientras que el segundo resulta ser una unidad técnica supeditada como parte integral en la realización de los fines de la empresa, ya sea en calidad de sucursal, agencia u otra semejante. Entonces, esta situación precisamente eh, conlleva a que de toda esta situación de revolución, ¿no? Industrial, más que nada de la revolución industrial, ya cuando los artesanos dejaron de ser artesanos y pasaron a ser ya talleres, y esta situación ya no solamente fueron talleres, sino se generó una industria, y esta situación de industria, las máquinas ocuparon un gran, eh, un punto básico en el cual precisamente es aumentar las producciones sin tanta mano de obra, ¿no? Entonces, toda esta situación fue precisamente por la situación de facilitar, ¿no? Una cuestión de vida, ¿no? Y entonces, en este sentido, el hombre ha tratado de plasmar sus sueños en dibujos, planos, maquetas o diseños a escala en tamaño real, lo que ha provocado que se formulen diversas leyes para su protección, evitando el robo de ideas, ya como invenciones, modelos o mejoras. Si bien el intelecto humano ha creado los derechos de autor para proteger las ideas que parten de la creación literaria, musical, teatral, pictográfica, escultórica, televisiva, entre muchas otras, las ideas aplicables a la fabricación, elaboración y producción en cualquier rama de la actividad económica se les ha denominado propiedad industrial. Ujú. Entonces, considerando como privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones de un producto, establecimiento o servicio, la propiedad industrial parte de una serie de ideas de un inventor que el Estado adquiere para una constante explotación con el fin
de evolucionar y perfeccionar la industria. Por lo tanto, en esta unidad, además de comprender el concepto y características de la empresa, también identificarás cuáles van a ser sus elementos más sobresalientes para el logro de los fines más comunes de sus integrantes y que se denominan cosas mercantiles, de tipo material corpóreo e inmaterial incorpóreo. ¿Sale? Entonces, de igual manera, en el cumplimiento de sus metas y obligaciones, reconocerá los tipos de responsabilidad social en la que puede verse comprometida tanto la empresa como sus dirigentes, representantes o administradores para que sus actividades se encuentren apegadas al marco legal nacional e internacional, que protejan los intereses organizacionales al mismo tiempo de la colectividad y del entorno. Lo anterior, aunado al concepto de sustentabilidad, emitido por las Naciones Unidas en el 2015, desde 1992, en el programa mundial Agenda 21, que exige a las empresas en el entorno global una estructura tanto funcional como organizacional apegada al desarrollo económico y bienestar social y evitar cualquier tipo de daño, explotación indiscriminada o contaminación al medio ambiente y de los recursos naturales. De lo contrario, serán acreedoras a las sanciones que no solamente están reguladas en las diversas leyes en materia civil, penal, administrativa o fiscal, por conductas que puedan llegar a ser materia de infracción o comisión de delitos, sino también a las contenidas en los convenios y tratados internacionales a los cuales se encuentran adscritos sus países de origen. Por último, identificarás cuáles son la propiedad industrial referente a las patentes, marcas, franquicias, con sus características y elementos, y en su caso, temporalidad de derechos de vigencia. Okay. Entonces vamos a empezar precisamente con esta situación de concepto de empresa y empresario. Vamos a compartir. Concepto de empresa y empresario, definición de empresa. ¿Sale? En nuestro marco normativo, específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 16, encontramos definido el concepto de empresa como unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Por lo tanto, no existe motivo para que confundas a la empresa con el establecimiento, pues este último se refiere a la unidad técnica que, como parte integrante de dicha entidad, constituye o contribuye a la realización de sus fines en forma de sucursal, agencia o cualquier otro aspecto. ¿Sale? Entonces, en esta determinación, precisamente de manera supletoria, acuérdense que cuando no esté dentro del Código de Comercio, nosotros tenemos que buscar en dónde está regulada por medio de la ley. En este caso, la Ley Federal del Trabajo genera precisamente el criterio normativo, ¿no? Y dice que la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. Por tanto, no existe motivo para que confundas a la empresa con el establecimiento, pues este último se refiere a la unidad técnica que, como parte integrante de dicha entidad,